Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vengo a hablarles acerca del tema de qué es especie y especiación. Bueno, para comenzar, lo haré explicando los conceptos que se tienen sobre especie. Según el concepto de especie biológica, los organismos pertenecen a la misma especie si pueden cruzarse para producir descendencia viable y fértil, las cuales están separadas Aunque entre sí por las taxonomía se llamadas. define a una especie como una categoría de clasificación biológica inmediata debajo del género o subgénero que comprende organismos o poblaciones relacionadas potencialmente capaces de cruzarse. O también está el concepto de que son individuos morfológicamente parecidos con un acervo genético común con la capacidad de poder cruzarse y generar una descendencia fértil. Cabe mencionar que para que se considere una especie, la descendencia debe ser fértil, ya que cuando dos especies genéticamente compatibles forman los llamados híbridos, que resultan ser estériles. Un ejemplo muy famoso de esto suelen ser las mulas, que son el resultado de la cruza de un caballo y un burro, que a pesar de que sí se puede, el resultado pues es un animal estéril. Con esto vamos conociendo los diferentes significados que puede tener la palabra especie y dándonos una idea de qué es. Pero ahora surge la pregunta, ¿cómo surgen las especies? Bueno, esto se debe a un proceso llamado especiación. En especiación, una especie ancestral se divide en dos o más especies descendientes, que son genéticamente diferentes entre sí y ya no pueden cruzarse. Para que ocurra la especiación, se deben formar dos nuevas poblaciones a partir de una población original, y deben evolucionar de tal manera que sea imposible que los individuos de las dos nuevas poblaciones se crucen. Aunque también, como el concepto de especie, la especiación se divide en otros conceptos, como la especiación es la formación de especies nuevas y distintas en el curso de la evolución, o la especiación es un evento de división del linaje que produce dos o más especies, o que la especiación simplemente es la formación de una nueva especie. Yo quiero entender simplemente que la especiación es cuando se genera una especie nueva por medio de algún cambio o en algo interfirió ahí. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿cómo ocurre la especiación? Bueno, pues esto ocurre en base a los siguientes modelos que voy a explicar. Para comenzar a explicar estos modelos de especiación, empezaré por la primera, que es la especiación alopátrica. Ocurre cuando una especie se separa en dos grupos distintos que están aislados entre sí. Esto se debe por una barrera física, como una cadena montañosa o una vía fluvial. Les hace imposible reproducirse entre sí. Cada especie va desarrollando de una manera diferente según las demandas de su hábitat único o las características genéticas del grupo que se transmiten a la descendencia. Un buen ejemplo de esto fue cuando se formó el Gran Cañón de Arizona. Las ardillas y otros pequeños mamíferos que alguna vez formaron parte de una sola población ya no se pudieron contactar y reproducirse entre ellos a través de esta nueva barrera geográfica. Ya no pudieron cruzarse. La población de ardillas se sometió a la especiación alopátrica. Hoy hay dos especies de ardillas separadas que habitan los bordes norte y sur del cañón. Por otro lado, las aves y las otras especies que sí podían cruzar fácilmente esta barrera continuaron cruzándose y no se dividieron en poblaciones separadas. Bueno, y pues ahora procederé a explicar en qué consiste nuestro siguiente modelo de especiación. El siguiente modelo de especiación que voy a explicar es conocido como especiación peripátrica y consiste en que un grupo pequeño se separa del grupo grande. Al igual que en la especiación alopátrica, las barreras físicas hacen que sea imposible que los miembros de los grupos se crucen entre sí. La diferencia entre la especiación alopátrica y la especiación peripátrica es que en esta, un grupo mucho más pequeño que el otro tiene características únicas y pues en esos grupos se empiezan a transmitir a su descendencia y a las generaciones futuras del grupo, lo que hace que los rasgos se vuelvan más comunes en este grupo y lo va distinguiendo de las demás especies. Y pues bueno, ese fue. Ahora pasaremos a nuestro siguiente modelo, que es la expedición parapátrica. ¿Y en qué consiste esta? Bueno, consiste en que una especie se extiende sobre una gran área geográfica. Aunque es posible que cualquier miembro de la especie se aparee con otro miembro, los individuos solo se aparean con aquellos en su propia región geográfica, al igual que en la especiación alopátrica y peripátrica. Los diferentes hábitats influyen en el desarrollo de diferentes especies en la especiación parapátrica. En lugar de estar separadas por una barrera física, las especies están separadas por diferencias
en el mismo entorno. La especiación parapátrica a veces ocurre cuando parte de un ambiente ácido contaminado. El ejemplo de este tipo de especiación es la hierba de búfalo. Puede tolerar los metales, aunque también es conocida como hierba vainilla, es nativa de Europa y Asia, pero también se encuentra en América del Norte y el Sur. Las semillas de esta hierba búfalo se transmiten las características de los miembros de esta región a la descendencia. Y bueno, el otro método de especiación es la conocida especiación simpátrica. Ocurre cuando no hay barreras físicas que impidan que los miembros de una especie se aparen con otra y todos los miembros estén muy cerca uno del otro. Una nueva especie, quizás basada en una fuente o característica alimenticia diferente, parece desarrollarse espontáneamente. El ejemplo de esta especiación se encuentra en dos especies de peces cíclidos de miras, especies de Amphilophus que viven en el lago Apoyo. Los investigadores analizaron el ADN, la apariencia y la ecología de las dos especies estrechamente relacionadas. Las dos especies, aunque en general son muy similares, tienen ligeras diferencias en apariencia y no pueden cruzarse. Toda la evidencia disponible sugiere que la especie evolucionó de la otra, que es la especie de los cíclidos de mira que originalmente colonizó el lago. Aunque también dentro del tema de especiación surge esta duda. ¿Qué es lo que mantiene separadas a las especies? No, pues la respuesta es que las especies diferentes no pueden entrecruzarse y producir una descendencia saludable o fértil debido a barreras conocidas como mecanismos de aislamiento reproductivo. Estas barreras pueden dividirse en dos categorías con base en el momento en el que actúan, presigótico y postcigótica. Empezaremos explicando las barreras presigóticas. La primera es el aislamiento de hábitat. Esto es cuando dos especies prefieren hábitats distintos y por lo tanto es poco probable que se encuentren. Esto se hace, por ejemplo, cuando dos especies de grillos que se aparecen abajo prefieren vivir en ambientes diferentes. Una en los suelos arenosos, en áreas alteradas, y la otra en el suelo natural, limoso, en las lindes de los bosques, lo que contribuye a su aislamiento reproductivo. La siguiente barrera es el aislamiento temporal. Esto es cuando dos especies pueden reproducirse en momentos diferentes del día o del año y por lo tanto es poco probable que se encuentren cuando están buscando pareja. El ejemplo de esta barrera es el ejemplo de las ranas, ya que por ejemplo la rana aurora se reproduce primero en el año antes que la rana boyle, por lo tanto es poco probable que se encuentren y se reproduzcan. La otra barrera es el aislamiento conductual, que es cuando dos especies pueden tener diferentes conductas de cortejo o preferencias de pareja, y por lo tanto encuentran poco atractivos a los que no son de su especie. Un ejemplo de esto es el canto de los grillos. En las canciones de dos especies de grillos, si las hembras de cada especie son atraídas solo por la canción de los machos de su propia especie. Luego está el aislamiento gamético, que es cuando dos especies producen dos óvulos y espermatozoides que no se pueden combinar en la fecundación, aun cuando se encuentran en el apareamiento. Las especies de coral liberan huevos y espermatozoides en el agua masivamente para la fecundación, pero la incompatibilidad entre gametos evita que formen híbridos. Luego está el aislamiento mecánico. Es cuando dos especies tienen cuerpos o estructuras reproductivas que simplemente no encajan entre ellas. Los órganos reproductores masculinos de especies emparentadas de los caballitos del diablo tienen formas distintas, como se muestra abajo. Cada una le permite al macho aparearse únicamente con las hembras de su propia especie. Todos estos ejemplos de barreras presigóticas, porque evitan que se forme un cigoto híbrido. Ahora hablaremos acerca de qué son las barreras posigóticas. Las barreras posigóticas evitan que los cigotos híbridos de dos pares de diferentes especies se desarrollen hasta formar adultos sanos y fértiles. Las barreras posigóticas a menudo se relacionan con el conjunto mixto de cromosomas del embrión, los cuales pueden no coincidir correctamente o tener información incompleta. En algunos casos, la incompatibilidad cromosómica es letal para el embrión o resulta en un individuo que puede sobrevivir, pero no saludable. En otros casos, el híbrido puede sobrevivir con una buena salud hasta la adultez, pero el problema es que es estéril porque este no se puede dividir de manera uniforme sus cromosomas incompatibles en los óvulos o espermatozoides. Este tipo de incompatibilidad explica por qué las mulas son estériles.
Ahora que conocemos cómo funciona la especiación, procederé a explicar lo que se diría cómo es que se dan estos cambios, que es por medio de los patrones de cambio evolutivo, los cuales son los siguientes. Comenzaré hablando de lo que es evolución convergente. La evolución convergente es el proceso en el que las especies que no están estrechamente relacionadas entre sí desarrollan independientemente los tipos de rasgos similares. Por ejemplo, las libélulas, los halcones y los murciélagos tienen alas. Ninguno de estos organismos debe sus alas a genes heredados de los otros. Cada tipo de ala evolucionó de manera independiente, lo que sugiere que el rasgo del vuelo es útil para la supervivencia y la reproducción. Estas alas evolucionaron independientemente, por lo que es lo que se llaman estructuras análogas, es decir, son estructuras que tienen una misma función pero diferente origen. Ahora procederé a explicar el siguiente patrón evolutivo, que es la evolución divergente. La evolución divergente es el proceso en el que un rasgo que posee un antepasado común evoluciona en diferentes variaciones de su descendencia. Un ejemplo común de evolución divergente es la extremidad vertebrada, las aletas de la ballena, las patas delanteras de la rana y tus propios brazos posiblemente evolucionaron de las aletas delanteras de un antiguo pez sin mandíbula. Debido a que comparten un origen evolutivo común, estos son ejemplos de lo que se conoce como estructuras análogas. Las estructuras análogas son estructuras similares, aunque llegan a tener funciones diferentes en los diversos organismos que las poseen. Ahora, el siguiente modelo que voy a explicar es la evolución paralela. La evolución paralela ocurre cuando diferentes especies con orígenes ancestrales similares, luego evolucionan a rasgos similares con el tiempo. Este tipo de cosas suceden porque las dos especies diferentes, aunque no necesariamente comparten un ancestro común, experimentan tipos similares de presiones ambientales y sobreviven solo experimentando adaptaciones similares. Un ejemplo es el de los cactus de Norteamérica y las euphorbas africanas. Son similares en apariencia general, aunque pertenecen a diferentes familias y se ubican en diferentes áreas geográficas. Ambas son plantas espinosas y que almacenan agua, adaptadas a las condiciones áridas del desierto. Y por último, ahora procederé a hablar de la coevolución, que es cuando las especies que interactúan estrechamente ejercen presiones selectivas entre sí, de modo que proporcionan juntas una especie de conversación de adaptaciones. Los ejemplos de evolución comunes son entre los pares depredador-presa y huésped-parásito. Un ejemplo de ellos es el de la coevolución que ocurre entre los colibríes y las flores que buscan el néctar y polinizan involuntariamente. Con lo ya visto en este video, podemos decir que hemos aprendido que las especies son conjuntos de individuos morfológicamente parecidos, aunque a veces hay variaciones dentro de estas mismas que pueden conllevar a la generación de nuevas especies, pero que tienen la capacidad de tener una descendencia fértil. Cuando se cruzan dos especies parecidas, si la descendencia es fértil, no se forma una especie nueva, sino que se formó un híbrido, y este mismo es estéril. Que las especies surgen gracias a un proceso llamado especiación, que es lo que permite que las características únicas se diversifiquen en grupos de individuos que ya no puedan cruzarse gracias a las barreras de aislamiento reproductivo, que son presigóticas o posigóticas, y que la evolución sigue patrones que van generando la variación o similitudes entre las especies, como las estructuras análogas u homólogas.